Muy buenas noches, estimados estudiantes. Para mí es muy grato tenerlos en esta una clase más del área de ciencias naturales. Bienvenidos a quienes se han dado cita a esta su cuarta clase del área. Listo. Les he preparado un tema. Les he preparado un tema que quedó pendiente la clase anterior. ¿Sí? Ya me indican ahí, si pueden apreciar perfectamente lo que estoy indicando, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, listo, muy bien. Entonces, el tema se denomina disoluciones. Bueno, por ende conocemos o podemos decir que las disoluciones básicamente son mezclas, ¿verdad? Sí, esto puede ser de un soluto o un disolvente, ¿sí? Pero de estas nosotros podemos encontrar en unidades, como por ejemplo la masa sobre masa, porcentaje de volumen sobre volumen y porcentaje de masa sobre volumen, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la clase? Experimentar y deducir el cumplimiento de las leyes de transformación de la materia, ¿sí? Recuerden ustedes que en la primera clase nosotros vimos un poco sobre la tabla periódica, ¿verdad? Me gustaría saber, solo como para iniciar un poquito rompiendo el hielo, eh, me gustaría que alguien me diga cuáles son las partes de un elemento químico, cómo está conformado. ¿Quién me dice? ¿Mm? ¿Quién me dice, por favor? Hola, hola. Recuerden la primera clase que vimos, a ver, ¿quién me se acuerda? La primera clase vimos referente a la tabla periódica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están ahí? Y, no sé, me siento sola. Las partes básicas de un elemento que decíamos que eran el número atómico, su símbolo químico, el nombre del elemento y la masa atómica. ¿Sí? Vamos a partir desde ahí. Listo. Entonces, ¿ustedes manejan lo que es el Zoom? ¿Pueden manejar el chat? ¿Pueden manejar el Sí, chat? sí, sí manejamos porque el profesor, el teacher Paul nos hace manejar el chat. Ya, muy bien. Entonces, en un mensajito me van a escribir en este momento los elementos químicos que ustedes se acuerdan. Solo necesito 3. ¿Ya? Yo los voy a leer. Listo. Mientras ustedes escriben eso, em, vamos a ir viendo a qué se refiere cuando nosotros hablamos de una disolución, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que es una mezcla homogénea a nivel molecular, ¿sí? Es básicamente la unión de dos o más sustancias en estado puro, ¿sí? Cuando hablamos de estado puro, ¿a qué nos referimos? A ver, les leo. Damaris nos comenta, por ejemplo, carbono. Cuando hablamos del carbono, hablamos de un elemento químico en su estado puro. Cuando hablamos del oxígeno, como nos cita Damaris, cuando hablamos del hidrógeno, como nos indica Blanca, estamos hablando de un elemento químico en estado puro. Aquí nomás voy a hacer un pequeño ejemplo. Miren, cuando decimos de oxígeno y unimos con el hidrógeno, podemos nosotros formar una fórmula química tan sencilla como es el agua, ¿sí? A esos los denominamos sustancias puras, ¿ya? Acá nos dice como un ejemplo podría ser un sólido disuelto en un líquido, ¿sí? Como la sal o el azúcar, ¿ya? Y nos dice que esto puede ser disuelto en agua. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de soluto, estamos hablando de la sustancia que lo disuelve, ¿sí? Y en este caso, este se va a encontrar en menor proporción, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros de disolvente, este básicamente es la sustancia que disuelve al soluto, ¿sí? A esta masa, por ejemplo, puede ser, un ejemplo de masa puede ser el café, ¿verdad? También puede ser el agua, en este caso el disolvente. ¿Ya? Entonces, básicamente a eso nosotros llamamos una disolución. Entonces, la unión del soluto y el disolvente nos va a dar una disolución. Listo.
Y les decía que vamos nosotros a encontrar unidades de concentración. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Al comportamiento de las soluciones. ¿Qué nos dice? Que no solamente dependen de qué, de la interacción entre el soluto y el solvente. ¿Sí? A estos nosotros vamos a utilizar términos de concentración para representar estos solutos. ¿Sí? ¿De qué manera? De porcentajes de masa sobre masa, porcentaje de volumen sobre volumen, porcentaje de masa sobre volumen, ¿sí? Estas son las unidades de concentración. Y también las partes por millón, como también molaridad, molalidad y fracción molar, ¿sí? Entonces, estas de aquí son las unidades de concentración. Ahora, vamos a ver nosotros unas pequeñas fórmulas que en este caso vamos a calcular un porcentaje de una masa. ¿Qué nos dice? Normalmente la masa que la expresamos en gramos, ¿sí? Y el porcentaje en masa corresponde a los gramos de soluto que hay. En este caso nos han puesto en 100 gramos de disolución. ¿Sí? Entonces dice, la masa de soluto y de disolución deben expresarse en las mismas unidades. ¿En qué unidades se representan los porcentajes de masa? ¿En qué nos dice? Gramos. Ya, muy bien, en gramos. Ya, entonces aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Qué nos dice aquí? Se ha preparado una solución de 2 moles de sal. Miren, aquí está en fórmulas químicas en 500 gramos de agua. Aquí con su respectiva fórmula de química. Dice, determina el porcentaje de masa. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? Primerito, nosotros tenemos que conocer su fórmula para calcular el porcentaje de masa. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué nos dice? Masa sobre soluto dividido, en este caso, ¿para qué? Para masa de disolución. Y esto multiplicado en porcentajes. Como nos verán, aquí nos piden porcentaje, tenemos que sacarlo en porcentaje. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Simplemente tenemos que ir representando. Pero me dicen ahora, ¿cómo yo saco el soluto? Ya, simplemente nos vamos a ir nosotros a la tabla periódica. ¿Qué elementos químicos tenemos aquí? ¿Qué representa la N con la A? ¿Qué representa? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué representaba la N con la A? El sodio, ¿verdad? Entonces, Sodio. ya, muy bien. Tengo Entonces, pegada en la tabla periódica aquí, no la alcanzo a ver. ya, muy bien. Entonces, nosotros en el sodio tenemos una masa atómica, ¿sí? Que es de 30, en este caso, el sodio es de 22, bueno, 23 redondeado, ¿sí? Y la masa atómica del cloro, si ustedes se fijan en su tabla periódica, es de 35.45, ¿ya? Entonces, de ahí yo saco este valor, ¿sí? ¿En qué decía que estaba? En gramos. Entonces, si usted suma en su calculadora los valores que le acabo de dar, le va a dar 58.45, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice que tenemos que hacer? ¿Qué nos dice? Determine el porcentaje en masa. Ya, miren, ahora, ¿cuánto nos dice que tenemos? Se ha preparado una solución de 2 moles, ¿sí? En 500 gramos de agua. Miren, aquí tenemos nuestro solvente, 500 gramos de agua. Determine el porcentaje de masa. Miren, como aquí tenemos para reemplazar, ¿qué nos dice? Se ha preparado una solución en 2 moles. Miren, aquí tenemos 2 moles, ¿sí? Simplificamos moles con moles, nos quedan, en este caso nos quedaría solo 2. Y esto lo vamos a multiplicar. 2 por 58.45. ¿Para qué? Para yo conseguir mi soluto. ¿Sí? ¿Entendieron cómo conseguimos nuestro soluto? Damaris. Es multiplicando la masa atómica tanto de el sodio con el cloro. A ver, sumamos nuestra Tomando las masa dos, atómica. Eso, se sumamos multiplica lo por que... los 2 moles que están pidiendo. Eso, por los 2 moles que nos dicen el ejercicio. Una vez que multiplicamos esto, vamos a encontrar nuestro soluto. Ya, miren, encontramos nuestro soluto. Espero que las compañeras también estén atentas, ¿no? Ya, miren, ¿qué otro dato necesitamos? Los 500 gramos de agua.
Ya tenemos nuestro solvente, ya tenemos soluto, tenemos nuestro solvente, ¿ya? Ahora, dice que nosotros vamos a calcular nuestra masa disolución. Que esto, ¿cómo lo hacemos? De la suma de nuestro soluto más nuestro solvente. Ahí tenemos nuestra masa de disolución. Miren lo que nos pide la fórmula. Masa disolución y masa soluto. Ya tenemos estos dos valores, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a reemplazar. Entonces, ¿qué hago? Mi porcentaje de masa, que me dice es igual a masa soluto. ¿Cuál es mi masa soluto? ¿Dónde está? 116.9. Miren, 116.9 gramos. Ya, ahora, ¿qué me dice? Mi masa de disolución. ¿Dónde está mi masa de disolución? ¿Mm? Aquí está mi masa de disolución. Es la suma de ¿qué? Del soluto más del solvente me da mi masa de disolución. Simplemente reemplazo valores. Y no me olvido de conservar mi porcentaje. El porcentaje en este caso viene siendo 100%. ¿Sí? Entonces, simplemente ahora procedo a hacer mi división. 116.9 gramos dividido para 116, perdón, para 616.9 gramos y multiplico por 100. Y eso me va a dar un valor de 18.94%. No sé si ustedes lo pudieron calcular ahorita. ¿Tienen a la mano una calculadora o el celular? Y yo ya lo calculé, 18.94. Ya, muy bien. Entonces, ahí así, de esta manera, utilizando esta fórmula, nosotros vamos a encontrar el porcentaje de masa. ¿Estuvo complicado o difícil? Y con ayuda fácil. Ya. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el porcentaje de volumen sobre volumen. Ya, vamos a ver nosotros esa pequeña fórmula. Miren, ¿qué nos dice? El porcentaje de volumen es una disolución que indica el volumen del soluto que hay en 100 unidades de volumen de disolución. Siempre nos vamos a manejar con el 100, ya sea 100%, en este caso 100 mililitros, ¿sí? Siempre nos vamos a manejar con ese número. Entonces, este porcentaje de volumen sobre volumen, ¿en qué unidad de medida lo vamos a encontrar? Ah, ¿En qué unidad de medida lo vamos a encontrar? miligramos, litros, Metros, metros, litros y... metros cúbicos. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Se ha preparado una solución mezclando 35 mililitros de ácido acético, ¿ya? En 0.5 litros de etanol. Determinemos el porcentaje de volumen de disolución, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a ir reemplazando la fórmula. Miren, aquí está la fórmula que nos dice porcentaje de volumen es igual al volumen de soluto dividido por el volumen de disolución. Y esto multiplicado por el 100%. ¿Ya? Entonces vamos reemplazando. ¿Cuál sería el volumen de soluto aquí? ¿Mm? ¿Qué nos dice? Que es la sustancia que se disuelve. ¿Cuál es la sustancia que se disuelve? El ácido acético, Ya el ácido acético que está en 35 miligramos, mililitros. mililitros. Ya, muy bien. Ya, listo. Entonces, ¿dividido para qué? Para el volumen de disolución. ¿Cuál es nuestro volumen de disolución? ¿Cómo les decía que se calcula? En este caso, el volumen de solución, ¿qué es? La suma, en este caso, ¿de quién? Del ácido acético y nuestro solvente, en este caso, ¿verdad? ¿Qué nos dicen cuánto se ha preparado? Nuestro 0.500. solvente en 500 mililitros, ¿ya? Entonces, miren, aquí nosotros tenemos nuestra respuesta, la suma de esto nos da 535 mililitros, ¿ya? Entonces, simplemente vamos a reemplazar. El volumen de soluto es igual a ¿cuánto? A 35. ¿Sí? Dividido por nuestro volumen de disolución, que es 535. Y esto por el 100%. Ya usted una vez que realiza esta operación, va a sacar un valor de 6.54%. ¿Ya? No sé si entendieron esta fórmula. Para sacar el volumen, la solución,
Es simplemente la sumatoria, ¿verdad? ¿De qué? Del solvente con el soluto, ¿sí? Ya, es Listen, simple. disculpe, pero el 500 ¿de dónde sale? Ahí no entiendo. Ya, mire, aquí lo tenemos. En 100 mililitros, ¿qué nos dice? Que tenemos que dividir ¿qué dice? Un litro, ¿verdad? En este caso, ¿cuánto tiene un litro? ¿Cuánto 1000 tiene un litro? mililitros, Ya, entonces, ¿cuál será el 50%? 500. Ya, listo. Entonces, de eso usted le suma más el qué, más la mezcla, nos dice, del ácido acético, que es 35. Entonces, de esta suma usted saca los 535 mililitros. ¿Sí? Ya, listen, Ya, ya, ahora listo. sí entendí. Entonces, como ya tenemos el volumen, perdón, me quedé afónico. Como a nosotros ya nos están dando el volumen de soluto, simplemente reemplazamos para nuestro volumen de solución, que es 535, ¿sí? Entonces, de ahí hacemos la operación y nos sale este 6.54%. ¿Sí? Paso a la siguiente. Sí, listen. Ya, muy bien. Entonces, miren, ahorita vamos a ver la concentración de masa sobre volumen, ¿ya? ¿En qué consiste esto? Nosotros podemos apreciar aquí la fórmula de la concentración en masa que nos dice que es la masa de soluto en gramos dividido para el volumen de disolución, ¿sí? Esta es una fórmula general, ¿ya? Y para sacar la densidad, ¿qué nos dice? Que es la masa de disolución y dividido para el volumen de disolución. ¿Ya? Listo. Teniendo en cuenta estas fórmulas, nosotros vamos a proceder a ver nuestros ejercicios. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Se ha preparado una disolución de 15 gramos. Miren, ya les da el dato de la disolución en 15 gramos. ¿Qué nos dice? ¿En cuánto? En 200 gramos de agua. ¿Sí? Y listo. Expresemos su concentración como porcentaje en masa. Aquí tenemos nuestra fórmula para calcular el porcentaje en masa, que nos dice que es la masa de soluto dividido para la disolución. Ya, en ocasiones nosotros no vamos a encontrar nuestra fórmula perfecta. Es ahí donde tenemos que jugar con esta fórmula buscando lo que yo necesito, ¿sí? En este caso yo lo que voy a hacer es hacer una regla de 3 para encontrar el dato que yo necesito. Ahora, ¿qué hago? Dice, la masa, esto es igual. ¿A masa de qué? De glucosa, ¿sí? Dividido en este caso, ¿para qué? Para la masa de disolución. ¿Cuál es la masa de disolución? ¿Cuál será la masa de disolución? ¿Qué decía la fórmula? ¿Es la suma de qué? A ver, acá tenemos la fórmula. ¿Es la suma de qué? ¿Es la suma de qué? Del soluto más la Más el disolución. solvente, ¿ya? El soluto más el solvente. Y entonces en nuestro ejercicio vamos a ver cómo hacemos esto, ¿sí? Miren, entonces, en este caso, nuestro soluto es ¿cuánto? ¿Qué nos dice? 15 gramos. 15 gramos, ya. Ahora, ¿cómo decíamos que calculábamos nuestro disolvente? ¿Qué tendremos que sumar? Nuestros 15 gramos más ¿qué? 200. Más 200 gramos. Entonces, si se dan cuenta, mira, aquí tenemos 15 gramos más 200 gramos y por el 100%. ¿Ya? Entonces, simplemente el 15 se quedará solito y aquí tenemos 15 más 200, 215 por el 100%. Ustedes hagan por favor el cálculo y me indican cuánto les sale. Es con 97%. Ya, muy bien. Entonces, si se dan cuenta que aquí lo único que hicimos fue reemplazar la fórmula con los datos que ya tenemos. ¿Sí? ¿Entendieron este ejercicio? ¿Está entendido este ejercicio? Simplemente tenemos que ir
buscando lo que nos pide. Por ejemplo, masa de soluto. ¿Cómo decía que se calcula la masa de soluto? Miren, cuando no encontramos, simplemente nosotros vamos reemplazando la fórmula. Pero en este caso, ¿qué nos dice? Masa de soluto. ¿Qué dice aquí? Una disolución de 15 gramos, miren. Aquí les está diciendo. Entonces, ya tienen ustedes la masa de soluto. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice? Masa disolución. ¿Cómo decíamos que se calculaba la masa de la disolución? ¿Qué nos dice la fórmula? Que tenemos que sumar ¿qué? El soluto más el solvente. ¿Cuál es el soluto en este caso? La glucosa. ¿Y cuál es el solvente? El agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sumar estos dos. ¿Sí se dan cuenta? Y ahí ya les va dando la respuesta y luego simplemente realizo las operaciones que me indican. ¿Entendieron hasta ahí? Sí. ¿Sí? No los no tomen convencidos. Vamos a otro ejercicio, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Dice, en la etiqueta de una botella de vinagre se puede leer que tienen un 4% de ácido acético. ¿Ya? Este 4% de ácido acético, ¿a qué se referirá? ¿A qué se referirá? Al volumen, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? Calcula el volumen de ácido acético que contiene si su capacidad es de 750 mililitros. ¿Ya? Entonces, estos 750 mililitros, ¿a qué se refiere? Al volumen de disolución. ¿Sí? ¿Me entendieron esta parte? ¿No? Sí. Ya, muy bien. Entonces, miren, teniendo esos datos, nosotros vamos a nuestro libro y vamos a ver cuál es la fórmula para calcular el volumen. ¿Qué nos decía? El porcentaje de volumen es igual al volumen del soluto dividido para el volumen de disolución multiplicado por el 100%. Ya. Nosotros aquí les mencionaba que tenemos que jugar con esta fórmula para calcular lo que nos pide. En este caso, ¿qué nos está pidiendo que calculemos? El volumen, ¿sí? Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es una regla de 3. Ya, no sé si ustedes han visto en matemáticas la regla de 3 o por conocimiento general cómo se realiza una regla de 3. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Aquí esta fórmula nos permite hacerla de la siguiente manera. Porcentaje de volumen. Mire, el porcentaje de volumen yo estoy simplemente haciendo un juego de fórmulas. ¿Por qué? Por el volumen de disolución. Miren, porcentaje de volumen por el volumen de disolución. ¿Cómo se hace la regla de 3? Se multiplica en X. ¿O me equivoco? Ya, entonces, ahora yo quiero saber, esto es igual al volumen de soluto. Ahora yo quiero saber cuál es el porcentaje. El porcentaje es lo que yo no sé, ¿sí? Entonces, simplemente por forma de estética le he cambiado. Volumen de soluto es igual a ¿qué? Al porcentaje de volumen más el volumen de disolución dividido por el 100%. Si ustedes se dan cuenta, es simplemente esta fórmula convertida porque no se ve bien así, ¿ya? Entonces, yo le convierto mi fórmula, simplemente le doy la vuelta, pero es lo mismo. Ahora digo, mi volumen de soluto, ¿qué decíamos? ¿Cuál es el volumen de mi soluto? ¿Qué nos dice aquí? 4%. 4% de ácido acético, ¿ya? Ese va a ser mi volumen de soluto. ¿Por qué nos dice? Por el volumen de la disolución, ¿ya? Miren, el volumen de la disolución está en mililitros, que es de ¿cuánto? 750. Hasta ahí, miren. He reemplazado los valores y simplemente voy a multiplicar, ¿sí? Y esto voy a proceder a dividir. Si usted multiplica 4% por 750 mililitros por 100, mire cuánto le da. ¿Alguien está calculando? Sería dividido para 100%. Dividido para 100. Ah, ya. Multiplicado y Ahí sí, dividido para 100. ahí sí me sale. Ah, ya. Muy bien. Entonces, Claro, ahí sale 30. ya, muy bien. 30. ¿Y recuerdan en qué unidad de medida se representa en este caso el volumen?
¿En qué está representado aquí? Uy, ya me olvidé. A ver, vamos a retroceder. ¿En qué me decía que estaba representado? Con la Aquí L. está. Metros, Litros. litros y metros cúbicos. Entonces sería 30 litros. No, Vamos a ver. 30 mililitros, ¿ya? mililitros. Ya, muy bien. Listo. Ahora acá tenemos el último ejercicio que nos dice un pedazo de madera tiene un volumen de 6 centímetros cúbicos. Si su densidad es igual a 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿cuál será su masa? Ya. Recuerden que nosotros tenemos una fórmula, pero esta fórmula yo la puedo acoplar a mi necesidad, ¿sí? ¿Para qué? Para yo poder reemplazar los datos que yo ya tengo. En este caso, ¿qué nos dice que tenemos por aquí? ¿Qué tenemos? Volumen. ¿Qué más tenemos? Densidad. Densidad. Muy bien, entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos está pidiendo? La masa. La masa. Muy bien, entonces, ¿qué voy a...? Mi fórmula general es igual a densidad es igual a masa sobre volumen. Pero de estos datos de aquí, ¿qué es lo que yo no tengo? La masa. La masa, ¿ya? Y simplemente yo convierto mi fórmula. A ver, en matemáticas ustedes saben, cuando yo tengo una división y yo la convierto, ¿a qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué se convierte? En fracción. A ver, si yo tengo una división y quiero transformar esta división, a qué se cambia? ¿Por qué se reemplaza? Una división reemplaza a una multiplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué digo yo? Más, en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como yo tengo que encontrar la masa, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar mi densidad por el volumen, que es lo que ya tengo, ¿sí? Y yo ahí yo voy a encontrar mi masa. Como les digo, por cuestiones de estética, convierto mi fórmula. Masa es igual a densidad por volumen, ¿sí? Esto ustedes tienen que saberlo, ¿ya? Y cada fórmula, según lo que yo necesito, yo puedo ir convirtiendo esta fórmula, ¿ya? Como ahorita necesito saber la masa, simplemente la convertí. Ahora digo, masa es igual. ¿Cuál es mi densidad? 2.7. Muy bien. ¿Por qué? Por Por el el volumen. volumen. ¿Cuál es mi volumen? 6 centímetros cúbicos. Ya, muy bien. No se olviden de copiar los ejercicios tal cual nos dice. ¿Qué nos dice? La densidad es igual a 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos. Miren, gramos sobre centímetros cúbicos por 6 centímetros cúbicos. Simplemente simplifico centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. Chao. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué hago? 2.7 gramos por 6. Esto es igual a... Si usted 16. multiplica, le va a dar 16.2 ¿qué? Gramos. ¿Por qué? Porque decíamos que la masa siempre iba a estar representada en gramos. Entonces, así es como ustedes debieron haber desarrollado sus ejercicios, sus deberes. Simplemente aplicando las fórmulas que ya nos indica en nuestra materia. Espero que les haya salido de esa manera y hayan comprendido un poco cómo es este proceso de las fórmulas, que simplemente es de reemplazar datos analizando los elementos que nos da en cada ejercicio. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya, muy bien. Voy a compartir en este momento. Me indican preguntas de la clase en vivo. Voy a ver. Bueno, estaba aquí viendo una tarea. A ver, me voy a la unidad número 2. Tenemos preguntas de la clase en vivo, ¿ya? Las preguntas son algo un poquito salidas del tema, pero básicamente tienen mucha relación con la química, ¿sí? Déjenme ver cuántos minutos tengo. Ya miren,
Son prácticamente preguntas que tienen relación con la química. ¿Qué nos dice? El carbono nos dice que viene del latín carbo, carbón, es un elemento químico con su símbolo C. Número atómico 6 y su masa atómica 12.1. ¿Esto será verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Listo, acá tenemos otra pregunta que nos dice, es un sólido transparente y muy duro que se forma en el interior de la Tierra bajo presiones y temperaturas muy elevadas. Esto será la química orgánica, el diamante o, literal C, el fullereno. A, B o C. El A ver. diamante. ¿Quién? ¿Quién da más? El diamante. Ah, ¿Ya? ¿Seguros? yo Listo. creo que es el diamante. No han dado las preguntas de la clase en vivo todavía. Muy bien, vamos a ver qué resultado nos sale. Ya, miren, ahí tienen su respuesta, han sacado 10, Ya. listo. Para que sus compañeritos al momento de ingresar a ver la clase, también puedan ver cuáles las respuestas de la clase en vivo número 4. ¿Sí? Ya quedan una captura y ustedes ya puedan ingresar a dar las preguntas de la clase en vivo número 4. ¿Sí? Listo. Eso ha sido todo por la clase de la noche de hoy, mis estimados. Les agradezco su participación y espero también haber solventado algunas dudas de Damaris, que estaba muy atenta en la clase anterior y no pudimos continuarla, ¿sí? Entonces, de mi parte, eso es todo, señoritas estudiantes. Les agradezco y nos vemos en una próxima clase. Un Bueno. gusto. Chao.